Latinoamérica es una tierra llena de historias antiguas, espíritus, sombras y criaturas que han sobrevivido generación tras generación. Seres que nuestros abuelos mencionaban con miedo, y que, según cuentan, aún caminan entre nosotros. Hoy conocerás 5 criaturas legendarias de nuestra tierra, que quizá todavía estén al acecho. Número 1. El Silbón, Venezuela. El Silbón es un ser siniestro que habita los llanos venezolanos y colombianos, persiguiendo a quienes transitan por allí. Es posible identificarlo por su tétrico silbido que asemeja la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si. Es un personaje muy engañoso, pues si el sonido se siente cerca, es porque está lejos y, si se oye a la distancia, es mejor huir. Se trata de una figura delgada y muy alta, algunos dicen que mide hasta 3 metros, que carga un saco con huesos y ocupa un gran sombrero. La leyenda se originó hace siglos en las llanuras de Guanarito, estado de la Portuguesa, Venezuela. Con el tiempo, se extendió también a Colombia. Existen varias versiones de cómo surgió el Silbón. La más difundida cuenta que era un joven malcriado que pasaba sus días bebiendo en la taberna. Sus amigos y conocidos le llamaban así porque se la pasaba silbando. Un día se enojó porque la comida no era de su agrado, pues él quería vísceras de venado. Su padre salió a cazar, pero regresó con las manos vacías. En un ataque de ira, lo asesinó brutalmente y le arrancó las entrañas para satisfacer su deseo. Otra de las narraciones más conocidas afirma que el asesinato se debió a que el padre había abusado de su mujer y no pudo contener la rabia y lo mató con sus propias manos. Ante esta situación, el abuelo se enfureció y, como castigo, lo azotó y luego le puso ají en las heridas para que resultara aún más tortuoso. Tras esto, lanzó un perro rabioso tras él. Algunas fuentes afirman que así fue como murió y se convirtió en alma en pena. Otras, dicen que fue exiliado del hogar familiar y condenado a vagar eternamente con los huesos de su padre, como recordatorio de su crimen. Sin importar en qué momento murió, fue maldecido por los suyos y por eso está destinado a vagar eternamente por los llanos, buscando nuevas víctimas. Sus preferidos son los borrachos y mujeriegos, a los que les succiona el alcohol y les quita los huesos que suma a su colección. También se relata que suele sentarse afuera de una casa a contar los huesos que ha acumulado como si fuesen trofeos. Si nadie logra escucharlo y lo ahuyenta, al día siguiente un miembro de ese hogar amanece muerto. Los únicos amuletos para mantenerlo alejado es llevar ají o estar acompañado por un perro. Actualmente, la leyenda del Silbón es una de las más populares en el imaginario de Venezuela. Es una historia que se le suele contar a los niños y que sirve para asustarlos. También hay teorías que afirman que fue inventada por terratenientes para impedir que los campesinos salieran por la noche y les robaran el ganado. Número 2. La Tatuana, Guatemala. En Guatemala se cuenta que hace mucho tiempo, una mujer fue encarcelada acusada de brujería y se sometería a las leyes de la Santa Inquisición. La tatuana utilizaba las hierbas para curar males, usaba técnicas ancestrales para predecir el futuro y tenía extraños tatuajes en su cuerpo. Las autoridades no dudaron en apresarla y juzgarla. En el juicio, la tatuana se negó a revelar sus pecados y no se retractó de nada. El veredicto, culpable, la pena, condena de muerte. Mientras estaba atrapada en su celda esperando la ejecución, se le presentó en la celda un extraño anciano misterioso, un ser sobrenatural que le entregó un carbón muy especial. Otras versiones de la leyenda cuentan que la misma tatuana solicitó el carbón, unas velas y rosas blancas como últimas voluntades. Como fuese, la tatuana consiguió carbón estando presa, y con este carbón, Tatuana dibujó en la pared de su celda un gran barco y comenzó a pronunciar encantamientos misteriosos. Cuando los soldados fueron a la celda para llevarla ante el tribunal de la Santa Inquisición y ejecutarla, encontraron que justo esa noche, la tatuana había desaparecido sin dejar rastro alguno. Y solo quedó un barco dibujado con carbón en la pared. Número 3. El Sombrerón, México, Guatemala. En los caminos rurales de México y Guatemala existe una figura que aparece cuando cae la noche. No grita. No corre. No ataca de inmediato. Solo observa, y sigue. Lo llaman el sombrerón.
Es descrito como un hombre bajo o de estatura irregular, vestido completamente de negro, con un enorme sombrero que oculta su rostro. Nadie ha logrado ver claramente su cara. Algunos dicen que no tiene rasgos, otros que solo hay oscuridad debajo del ala del sombrero. Campesinos cuentan que el sombrerón aparece sentado en rocas o cercas, fumando o tocando una guitarra vieja, con cuerdas tan finas que el sonido parece un lamento. Quienes lo han visto aseguran que al principio no sienten miedo, solo una incomodidad extraña. Pero cuando intentan alejarse, notan algo aterrador, el sombrerón ya no está donde lo vieron por última vez. Está más cerca. El sombrerón no persigue corriendo. Se mueve cuando no lo miras. Cada vez que apartas la vista, aparece unos metros más adelante, bloqueando el camino. Una historia muy conocida cuenta que un joven regresaba a casa de madrugada cuando escuchó una guitarra detrás de él. Al voltear, vio al sombrerón sentado en una piedra. Siguió caminando, y la música volvió a sonar, esta vez frente a él. El hombre estaba allí, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo. Cuando el joven intentó pasar por un costado, sintió que algo le tomaba el hombro. La mano era pequeña, pero increíblemente pesada. Dicen que el sombrerón castiga especialmente a personas soberbias, infieles o a quienes caminan de noche burlándose de lo desconocido. Quienes logran escapar aseguran que durante días escuchan cuerdas de guitarra tensándose en la oscuridad. Otros despiertan con marcas circulares en la piel, como si alguien hubiera apoyado algo pesado sobre ellos mientras dormían. Y algunos, simplemente no regresan. Los ancianos dicen que, si alguna vez te cruzas con el sombrerón, jamás debes mirarlo directamente debajo del sombrero. Porque en el momento en que veas lo que hay ahí, ya no podrás volver a dormir igual. Número 4. El lobizón, Argentina, Paraguay y Uruguay. En el folclore del Cono Sur existe el lobizón, mucho más antiguo que los hombres lobo europeos. Según la tradición guaraní, el séptimo hijo varón de una familia está condenado a convertirse en este ser. Pero el lobizón no es solo un hombre que se transforma. Es una criatura deforme, flaca, huesuda, con un olor a tierra y sangre que se siente antes de que aparezca. Sus ojos, dicen, brillan amarillos, incluso donde no hay luz. Hay una historia registrada en zonas rurales, la de una familia que escuchaba rasguños en el techo cada martes por la noche. Los animales se agitaban, los perros aullaban, y siempre amanecían con las patas escondidas, temblando. Una madrugada, el hijo mayor salió con una escopeta. Juró haber visto una criatura del tamaño de un hombre, pero caminando en cuatro patas, con los brazos torcidos y la cabeza ladeada como si se hubiera roto varias veces. Cuando la criatura huyó, dejó marcas profundas en la tierra, huellas humanas, mezcladas con garras. Número 5. La ciguanaba, El Salvador / Centroamérica. En Centroamérica existe una criatura que castiga a quienes caminan solos por la noche, la ciguanaba. Se aparece como una mujer hermosa, de cabello largo y brillante. Te llama, te sonríe y te guía hacia caminos apartados. Pero cuando te acercas lo suficiente, su rostro cambia. Su piel se estira, los ojos se hunden y la boca se abre demasiado, mostrando dientes que parecen de animal salvaje. Algunos aseguran que su rostro se vuelve el de un caballo, otros, que se transforma en una mezcla de cráneo y piel podrida. Pobladores cercanos a ríos y quebradas dicen que la ciguanaba aparece especialmente a hombres que vuelven tarde y solos, siguiéndolos a pocos metros, invisible para todos los demás. Un caso muy comentado es el de un pescador que aseguró escuchar a una mujer llorando, pidiendo ayuda en el río. Al acercarse, vio a una figura acuclillada con la espalda hacia él. Cuando la mujer giró lentamente, su rostro era un vacío oscuro, como un agujero que absorbía la luz. El pescador escapó, pero desde ese día dice que escucha pasos detrás de él cada vez que cruza el puente, aunque esté completamente solo. Estas son solo algunas de las criaturas que forman parte del terror profundo de nuestra tierra. Seres que los pueblos han temido por generaciones, y que muchos aseguran que siguen apareciendo hasta hoy. ¿Cuál de ellas te gustaría que investigue más a fondo? Déjamelo en los comentarios, y si quieres una segunda parte, solo dilo.
Recuerda, cada país tiene a su propio monstruo. Pero nunca sabes cuál está más cerca de ti.